Doctor Allende, ¿usted puede explicar a nosotros cuál es su primer contacto con el marxismo y cómo usted empezó a creer en el marxismo? El primer contacto nace de la inquietud que teníamos los estudiantes universitarios. Usted sabe, yo soy médico. Vine de provincia a estudiar a Santiago. Los estudiantes de provincia vivíamos muy modestamente, en pensiones, y lógicamente nos interesaba no solo estudiar las materias en relación con la carrera que habíamos elegido, sino que además nos preocupábamos de mirar un poco más lejos de la universidad, la realidad de nuestro país, sobre todo que el estudiante de medicina y el médico confrontan hechos sociales muy claros. Nosotros aprendimos muy rápidamente que a mayor enfermedad, mayor pobreza, que a mayor pobreza, mayor enfermedad. Un axioma que se repite inexorablemente. Y allí que en las noches los estudiantes nos reuniéramos para analizar las distintas corrientes filosóficas, las distintas ideas, los idearios. Y leímos, a los teóricos del marxismo. Además, veíamos lo que acontecía en el mundo, apreciábamos la lucha de los pueblos, sobre todo los países en vías de desarrollo. Y siempre pensamos que el hombre debía tener una dimensión distinta, que los valores de la sociedad capitalista debían ser reemplazados por otros valores. Y por eso estudié, leí y fui fundador más tarde del Partido Socialista. ¿En qué año fue? El año 1937. ¿Y qué edad tenía usted? En esa época, debe haber tenido 28 años, cuando fundé, junto con otros compañeros del Partido Socialista. Y, bueno, después, ¿cómo surgió? Además, a lo largo de toda mi vida, no solo no lo he negado, sino que lo he dicho siempre. Yo he sido ministro de Estado, yo he sido diputado, he sido senador, he sido presidente del Senado. Entonces se metió en la política. Sí, desde bastante joven. Fui ministro a los 29 años. Y su carrera... Y era tan socialista como ahora, en un gobierno del Frente Popular. Uno de los 3 frentes populares que hubo en Chile, en la época de don Pedro Aguirre Cerda. Y ese Frente Popular estaba formado por radicales, por socialistas, por comunistas y por democráticos. ¿Y esto es el origen de la Unidad Popular? No, porque después esos partidos se separaron. Pero es un antecedente muy importante, porque fue Chile uno de los 3 países donde hubo un Frente Popular. Usted se acuerda que los otros países fueron España, que terminó en la Guerra Civil, y Francia, en donde el Frente Popular, dirigido por Lombrun, no dejó ningún recuerdo trascendente, y al contrario. En cambio, nosotros en Chile cumplimos una etapa muy importante, desarrollamos sobre todo a la clase obrera, a través de la Central Única de Trabajadores, en una conciencia de su organización y sus derechos. La clase media alcanzó el poder, y por último creamos la Corporación de Fomento, base de la industria pesada de Chile, acero, petróleo, electricidad. O sea, hicimos una obra constructiva. Y en esa época se hablaba del Frente Popular como se habla hoy día de la Unidad Popular. Es decir, se aseguraba que íbamos a suprimir las libertades, que poco menos que iba a ser el caos absoluto, que iba a ser el degüelle de la gente. Y no ocurrió eso, y al contrario, las más grandes manifestaciones religiosas se realizaron en la época del Frente Popular, y el primer cardenal de la Iglesia chilena fue nominado en la época del Frente Popular por petición expresa del presidente del Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda, que era presidente de la República. Y hoy día, ¿cómo se mantiene la coalición en la Unidad Popular? Bien, porque hay un programa que nos une, que es diferente, claro, hoy, lo que nosotros nos hemos propuesto, lo que nos propusimos hace 30 años, evidentemente, ¿no? ¿Qué conflictos hay adentro de la coalición? ¿Y cómo se ajustan? No hay ningún conflicto serio. Hay apreciaciones respecto a la táctica a seguir, al ritmo, pero no hay ningún conflicto serio, porque no nos hemos salido en absoluto del programa de la Unidad Popular. Por ejemplo, parlamentarios radicales han hecho observaciones respecto a un funcionario de una provincia
que tiene un criterio determinado frente a cómo debe hacerse la reforma agraria, ¿no? También han dicho que en determinados sectores de Chile, grupos que no son de la Unidad Popular estarían estimulando la toma de fondos de predios agrícolas más chicos que la cabida que la ley establece como derecho de los propietarios que trabajan bien sus tierras. Pero usted comprende que eso no puede decir que es una norma. Además nosotros, y yo personalmente he establecido que la reforma agraria la haremos dentro de la ley de la reforma agraria y que de ninguna manera vamos a aceptar que se proceda en forma arbitraria. ¿Estos grupitos son izquierdistas, independientes o...? Hay que considerar dos cosas. Puede ser grupos de izquierda que no han madurado políticamente, ¿no? O bien campesinos, o bien, en el caso de Cautín, mapuches, a quienes sus tierras le fueron robadas hace muchos años, que han vivido con media hectárea de tierra, ¿no? Raza desconocida, negada, ¿no? Degradada física y moralmente. Tiene una serie de factores que influyen, y usted comprende, que para ellos se abre una posibilidad. Y cuando se tiene hambre, a veces es muy difícil razonar, sobre todo cuando no se tiene una cultura de nivel político, y cuando se ha sido siempre engañado, cuando se les ha hecho promesas durante más de un siglo, y sus abuelos, y sus padres y ellos han sido frustrados y negados. Lógicamente esa gente, ¿no?, está premiada por una realidad brutal, que es comer todos los días. Pero de allí a creer que hay un clima, ¿no?, que va a provocarse un caos, no. Primero porque nosotros tenemos autoridad, y no solo la autoridad que emana de la ley, sino la autoridad moral, la influencia que tiene el movimiento popular, y que tengo yo personalmente. Usted lo ha visto, usted lo sabe, usted ha estado en actos públicos, en concentraciones. Sí, además creo yo que los indios no se mueven si ellos no tenían confianza en el gobierno popular. Evidente, ¿no? Evidente. Es decir, la conciencia de ellos despierta un poco con el triunfo de la Unión Popular. ¿Cómo ellos van a mantener su propia cultura? Bueno, nosotros consideramos que el problema de los araucanos, de los mapuches, es un problema que no puede solo solucionarse en función de la reforma agraria. Hay un problema antropológico, hay un problema de cultura, hay un problema de raza. Entonces nosotros hemos mandado allá, no solo al ministro de Agricultura, hemos mandado también a médicos, a pedagogos, a antropólogos, a sociólogos. Pero no es un problema de un día, usted se da cuenta. Será problema de muchos años, porque hoy día el mapuche frente a la ley es considerado como un niño sin derechos. Él personalmente no puede contratar. Entonces esa situación no puede variar de la noche a la mañana. Necesitamos el tiempo suficiente para poder borrar del espíritu, de la mente de esa gente lo que estaba sucediendo más de 100 años. Sí, fuimos a una reunión en Temuco con David Weiterman y los mapuches, y ellos refieren siempre a los chilenos. Evidente. Ellos llaman a los huincas, a los blancos. Pero no es un problema que pueda decir que es agobiante para Chile. Es un problema importante, pero no agobiante. Usted habló de la reforma agraria. Sí. Y hay muchas personas que hablan de la reforma agraria si era la cosa más importante en el programa de la Unión Popular. ¿Es verdad o no? No. La reforma agraria forma parte de un plan del desarrollo económico y social de Chile. Pero es importante porque este país tiene tierras que permitirían alimentar no a 10 millones, sino a 20 o 25 millones de habitantes. Sin embargo, Chile es un país que tiene que importar todos los años carne, trigo, grasa, mantequilla y aceite por un valor, vea usted, de 140 millones de dólares al año. Entonces, ¿cómo es posible esto? Y además, el 47% de la población está subalimentada. Yo soy médico, usted lo sabe, Landau.